Y bueno, pues vámonos entonces ahora sí con las preguntas, que veo que hay bastantes y qué bueno que se está dando este espacio. El doctor Manuel Madrigal pregunta, ¿tienen alguna regla básica de la capacidad máxima en kilovolt-ampere reactivos de un banco de capacitores conectado en el secundario del transformador? Por ejemplo, no exceder el 15% de la capacidad del transformador. Mm, Esa es como una regla vieja cuando ponías bancos fijos. Ya no se usa tanto eso. Este, si pones una solución automática con reactores de rechazo, esa regla desaparece, ¿no? Pero si tienes un banquito fijo, este, sí es típicamente un 10-15% de los cables del transformador. Cuando no hay mucha presencia de armónicas, ¿no? Permítame. Ok, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Ahora, Edwin Cota pregunta, ¿qué tan efectivo es utilizar un inversor fotovoltaico para corrección de factor de potencia? Un inversor fotovoltaico no se usa para corregir factor de potencia, inclusive cuando inyectas paneles solares, el factor de potencia se ve afectado porque reduces los kilowatts. A la hora de reducir kilowatt, el ángulo del factor de potencia se modifica y se ve afectado. No me ha tocado utilizar inversores solares para corregir factor de potencia, inclusive el factor de potencia se ve perjudicado. Entonces, no me queda muy clara la pregunta, pero no, normalmente no se usan inversores solares para factor de potencia. Sí, yo Y creo que ahorita con es, el boom de fotovoltaico hemos visto que el factor de potencia sí se ve afectado en varios aspectos y el tema de armónicos también. Entonces, cuando vayan a poner sistemas fotovoltaicos, también consideren qué afectación va a tener, no nomás en la parte de ahorro de energía, pero también qué afectación va a tener en la red eléctrica, ¿no? Hacia atrás. es correcto. Carlos Vargas Medina pregunta, ¿es posible aislar las armónicas con un transformador uno a uno? Depende qué armónicas. Por ejemplo, la tercera armónica, que es la que se refleja en el neutro, calentamiento en el neutro, se brinca del secundario del transformador, va a ser reflejado desde la carga a través del neutro al transformador. El transformador ahora el núcleo recibe lo doble de corriente y se calienta. Cuando estás hablando de un transformador delta estrella, la idea es de que cuando las armónicas están circulando ahora en la parte de delta, se va a calentar. Un transformador K13 para unas condiciones normales o un K20 para un centro de datos donde hay más alta densidad de carga armónico es lo que se recomienda para poder contener las armónicas dentro del transformador, pero que el transformador no se queme. Gracias. Rogelio Gáez pregunta, si las armónicas están dentro del margen de la normativa, ¿es necesario compensar los armónicos? Simplemente corrijo típicamente. Bueno, la normativa te exige valores armónicos en el punto de acoplamiento y eso es en media tensión. No quiere decir que en baja tensión tengas valores óptimos que perjudiquen la calidad de energía o perjudiquen el mismo transformador. Nos ha tocado valores muy altos en baja tensión, que a la hora de medirlos en media tensión sí están dentro de la normativa, en este caso de código red, porque es la única que tenemos de armónicas, pero no quiere decir que no tengas que filtrarlas o que no vaya a afectar principalmente a tu subestación, a los motores o a la misma electrónica de potencia, ¿no? Entonces, Ah, la respuesta es no. La puedes estar bien en la cometida, pero no quiere decir que abajo estés bien también. Son dos cosas claro. diferentes. Ok. El código de red estás hablando del punto de acoplamiento, el IEEE 519, que es el que se refiere a armónicos, que debe de estar menos del 5% de distorsión armónico. Hay dos cosas, como dice Pablo, en la parte de media tensión y cumpliendo con la normativa de código de red para la gente que está en México, pero también está la importancia de resolver las armónicas más cerca a la carga. Cuando estamos viendo que la carga es no lineal,
y vemos que hay problemas de armónicos dentro de la fábrica, dentro de la empresa, tratar de resolverlos puntualmente nos da un resultado al final, también a la entrada más favorable. Entonces siempre es bueno poder identificar de dónde vienen las armónicas. Si se pueden contener en esa área, pues no va a sumar al problema que vamos a ver a la entrada del edificio en el punto de acoplamiento, ¿no? Entonces esa combinación es importante. Al arreglar el tema a la entrada del edificio en el punto de acoplamiento, no quiere decir que vas a mejorar tus condiciones operativas o que va a ser más eficiente tus operaciones. Viendo los dos aspectos, es la mejor manera de resolver eso. Ok. ¿Qué diferencia hay entre, bueno, Alberto Arroyo pregunta, ¿qué diferencia hay entre usar un reactor de rechazo del 7% y 12,5% que armónicas mitigaría cada uno? El 7% te mitiga de las 5 en adelante, principalmente la quinta. Ya la séptima no la alcanza a filtrar mucho, pero tampoco la eleva. Y el 12,5, que normalmente es el 14, se posiciona atrás de la tercera. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una alta tercera armónica, se recomienda poner reactores de 14% para no elevar la tercera. Te pones atrasito de la tercera y mitigas un poco la tercera, ya la quinta no tanto, pero esa sería la recomendación. 7%, 5 en adelante, 12,5 o 14, la 13 en adelante. Esa es la respuesta, ¿no? Gracias. El doctor Madrigal dice, excelente plática. Juan Carlos Florentino, ¿se puede corregir el factor de potencia de un transformador en vacío? Se puede corregir el factor de potencia. Sí, cuando hay un factor de potencia en vacío, perdón, cuando tienes un transformador muy sobrado o que está en vacío, el factor de potencia al fin es muy bajo porque el transformador se convierte en la carga inductiva como tal. Entonces, al final tú haces una medición, vas a detectar pues, la demanda reactiva del mismo transformador o de la carga, aunque sea una carga mínima, y vas a poner un banco normalmente fijo, chiquito, 10 kbr, 15 kbr, y de esa manera lo puedes corregir. Pero sí se puede. Ok. Jonathan Bonilla, ¿qué marcas recomiendas para corrección de factor de potencia en el norte de México? Pues no sé si podamos hablar de marcas, Miguel, pero pues hay muchas en el mercado, dependiendo del estudio ya se hace la recomendación, pero no quisiera mencionar marcas en este spot. Muy bien. Héctor Hugo Lozano dice, excelente charla, gracias por compartir tu experiencia. Pablo, saludos. Álvaro Sánchez, ¿qué consideraciones hay que tener cuando el sistema se alimenta desde generador? Yo creo que o sea, nos ha tocado plantas que se alimentan con CFE y de repente meten generador. Yo creo que es importante, si tienes solo generador, hacer un estudio y en base al estudio analizar bien la información y hacer las recomendaciones. Es importante que el voltaje llegue bien. Nos ha tocado, inclusive cuando estás con CFE, que hay cierta variación de voltaje o hay un desbalance importante y eso sí le afecta mucho a la solución. Especialmente los bancos, perdón, los filtros activos, sí les afecta mucho que no le llegue bien un voltaje. Nos tocó un caso en donde el voltaje le llegaba sumamente desbalanceado, como 10%, y el filtro nunca lo pudimos arrancar, por un tema de suministro de Comisión Federal. Se metieron cartas en el asunto con CFE para que trataran de corregir el voltaje de la cometida, pero bueno, yo creo que lo más importante es revisar que el voltaje llegue bien hacia el suministro, ¿no? Perfecto. Manuel Madrigal comenta, es todo un tema hablar de armónicas y factor de potencia en las redes eléctricas. Excelente plática, no dejamos de aprender en este tipo de charlas. Gracias, Pablo. Saludos, Manuel Madrigal. Jorge Vázquez, buen día, excelente estos espacios para compartir conocimiento y experiencia. Eh, um, Mario Velázquez, ¿existen armónicos aún sin tener un bajo factor de potencia? ¿Dónde puedo conseguir el libro? Si gustas, Pablo, primero responder tú. Sí, claro, o sea, hay lugares donde hay un buen factor de potencia, pero sí tienes armónicas y viceversa, ¿no? Como el caso que comenté, que una subestación con puros variadores, el factor de potencia va a estar bueno, 90 y tantos, pero tienes alta distorsión. Entonces ahí te enfocas en filtrar en lugar de compensar este factor de potencia, ¿no? Pero O- hay ambos casos, ¿no?
Perfecto. Bueno, y el libro, Mario, y toda la audiencia lo pueden conseguir en Amazon Estados Unidos o Amazon México, en la página web. Ahorita les voy a dar el link, pero también está en las librerías de la UNAM. Hay dos librerías que están en CU. También ahorita les voy a dar el dato por el chat y ahí lo pueden tener. O bien pueden entrar a la página web de la IPA y desde la página web www.intlpa.com también tenemos ahí los accesos a Amazon y a la UNAM para conseguir el libro. Les Eh, agradecemos a los que están preguntando por el libro. Esta semana que estoy acá en la Ciudad de México, tuvimos mucha aportación en la gente que quería el libro y de hecho lo adquirió. Nomás mencionar un poco de que este libro está escrito por los asesores académicos de la IPA en la parte teórica sobre todos los temas de calidad de energía. Y en la parte práctica, con nuestros consultores, Pablo es uno de ellos, que ellos escriben casos de éxito, casos reales. Entonces, la parte teórica con la parte práctica en cada uno de los temas de calidad de energía. Pero un tema que nos apasiona mucho es de que tenemos una fundación también que ayudamos con niños de cáncer, con niños que están luchando contra el cáncer en Tijuana, Baja California, y 100% de las ganancias del libro van hacia esa causa. Entonces, a través de cada año se han visto beneficiado esta buena causa a raíz del apoyo de todos ustedes que están adquiriendo el libro. No les queremos agradecer eso. sí. Continúa, Carla. Ah, también tenemos otra pregunta que dice, la sesión quedó grabada, sí. Precisamente la próxima semana les haremos llegar información acerca de nuestros, y para que sepas, pero ahí también vendrá la charla. Em, Manuel López, ¿cuáles son las armónicas más comunes que se producen en un data center? ¿Qué es lo que hace especial un transformador K13? ¿Cómo está constituido? Eh, ¿Quieres que yo Son conteste dos eso? preguntas diferentes. Sí. Las armónicas que vemos en un centro de datos normalmente son bajas porque vienen, aunque las cargas que estamos viendo son de alta densidad y son no lineales, esas cargas normalmente vienen hacia un PDM o un PDU. Ese PDU va a tener un transformador delta estrella. Y en ese transformador delta estrella, ahí es donde se maneja la segunda parte de la pregunta, que si es K13 o K20. Un transformador, ¿cómo es diferente el factor K? Uno es de que el factor K te da qué nivel de calentamiento por causa de armónicas te puede aguantar. Entre más alto el valor de K, más calor te puede aguantar. Pero también el embobinado es diferente, en vez de ser circular, es rectangular. La razón de eso es porque el efecto piel de la corriente a alta frecuencia es que causa que la corriente solamente utilice la superficie de un cable redondo o circular. Pero si haces a ese cable rectangular, la superficie es mucho más alta. Entonces, cuando el efecto piel con las armónicas, que son múltiples de frecuencia fundamental, cuando esa alta frecuencia está pasando esa corriente de alta frecuencia está pasando por un cable rectangular, el área que está considerada es mucho mayor y por eso te puede aguantar más calor generado por armónicos que son múltiples de la frecuencia fundamental. Entonces, K13 es normal normalmente para cargas monofásicas, y el K20, los centros de datos tienen muchas cargas también que son monofásicas, muchos servidores que son monofásicos, generan la tercera armónica y eso se puede abatir a través de un transformador K20. Ok. Carlos Vargas Medinas, ¿los supresores de picos en método cascada, conexión trifásica, generan armónicos de algún tipo? No. Los supresores Los transientes. supresores de picos, no, no. Sí, los supresores de picos simplemente son varistores, variadores de resistencia. Un varistor varía la resistencia y lo que está haciendo es que un varistor va a desviar energía excesiva, un pico, hacia tierra solamente. Un supresor de transiente está inactivo, en realidad no hace nada a no ser que haya un pico de energía
Y entonces en ese momento los varistores van de una alta resistencia a una baja resistencia hacia tierra, pero no están activos, no están convirtiendo energía. Todo lo que genera armónicos o refleja armónicos va a convertir energía de AC a DC. Conversión de AC a DC es lo que refleja armónicos. Supresor Sí. transiente no está haciendo eso. Ok. Los inversores fotovoltaicos pueden ser configurados para inyectar potencia reactiva a un factor de 0,99. Sin embargo, no es recomendable ya que perderás capacidad de conversión de potencia activa. Mejor instala un banco automático con reactor para mejorar lo que afecta el sistema fotovoltaico. Ese es comentario de Rodiberto Peña Sí. Ruiz. Sí, creo que hay mucho avance en los inversores, pero al final, pues el inversor no se usa para inyectar potencia reactiva, se usa para convertir de corriente directa que viene de los paneles a corriente alterna para que se pueda usar en el sistema eléctrico, ¿no? Pero no usarlo para corregir factor de potencia. Ok. Alberto Delgado dice, ¿cómo compensan la reactiva en redes eléctricas alimentadas con el suministrador y con sistemas fotovoltaicos? Como ya comentamos, el sistema fotovoltaico acorta los kilowatts, lo que modifica el ángulo para el factor de potencia, pero al final lo que estamos buscando es una disminución de potencia reactiva. No hay nada como hacer un buen estudio de una semana, detectar la potencia reactiva que se requiere y de esa manera dimensionar el banco o el filtro. En este caso sería un filtro, porque los inversores sí generan algo de armónicas. Nos ha tocado inversores chinos que generan inclusive segunda armónica. Entonces, sí se vuelve más complejo corregir factor de potencia cuando hay paneles solares. Traemos proyectos, por ejemplo, con Oxo, en donde si no tienes experiencia, pues tú ves que los kilowatts se vuelven locos, ¿no? Se vuelven negativos, positivos. Pero al final lo que tienes que analizar al final es la potencia reactiva y con eso dimensionas el banco de capacitores. Y lo más seguro es que sea un filtro pasivo, ¿no? Porque los inversores sí generan una distorsión armónica, independientemente de la marca, ¿no? Ok. Luego, Jorge Vázquez dice, tiene tres preguntas. La primera, ¿cómo manejo el tema de armónicas y su impacto en banco de capacitores en relación a la ubicación del filtro de armónicas? La segunda, Bueno, si quieres si quieres contestar. contesto la primera, o sea, si hay armónicas, el mismo banco tiene que ser un filtro. No puedes tener un banco y después poner un filtro, ¿no? O sea, el mismo banco de capacitores tiene que ser un filtro de rechazo, que al final es un banco de capacitores con reactores, pero esos reactores tienen que ser correctamente sintonizados a las 7%, 14%, dependiendo de las armónicas que tengas en el sistema. Si tienes quinta armónica en adelante, son reactores de 7%. Si tienes tercera armónica, son reactores de 14%. Pero en sí no entendí muy bien la pregunta, ¿no? No sé si Las, Miguel. ok, si no, ahorita si quiere Jorge Vázquez, puede levantar la mano y le abrimos micrófono. Sí. En relación a plantas solares, normalmente se habla de la 50 armónica, pero he visto con equipos de PQ armónicas sensibles entre las 100 y las 150. ¿Qué impacto pueden generar? Si son armónicas muy altas, el amperaje va a ser muy pequeño, ¿no? Pero al final sí se tiene que tomar en consideración cuando se hace el estudio y hacer un cálculo de resonancia paralela para asegurar que esa solución de factor de potencia no va a incrementar una armónica muy elevada. Sí me ha tocado casos de que de repente la 50 se eleva, pero no me ha tocado casos de que la 100 se eleva, ¿no? Entonces, sí tomarlo en consideración y sí hacer un cálculo rápido de resonancia para que esa armónica de la que estamos hablando, independientemente del número 50, 100, no la vaya a elevar la solución capacitiva de factor de potencia, ¿no? O sea, al final el capacitor siempre va a elevar alguna de las armónicas. Entonces tienes que tener cuidado que esa armónica que va a elevar no esté presente en el sistema. No sé si queda claro, ¿no? Hemos visto, Pablo, también en el campo que gente pone, alguien recomienda un filtro armónico si le dan una regla de dedo y tú ponle más o menos esta, pero sin considerar la afectación en resonancia. Y a veces cuando va a haber resonancia, cuando hay resonancia es cuando ya todo el sistema se desestabiliza, ¿no?
Entonces es importante tomar lecturas, hacer mediciones y realmente ver una solución que no vaya a ser, que no te vaya a tratar de resolver un problema al mismo tiempo perjudicándote en otra forma, ¿no? Sí, así es. Pero con sistemas solares sí se vuelve un poco más complicado las Ujú. soluciones. Ok. Bueno, yo acabo de compartir en el chat los QRs para que agenden su cita sobre los cursos. Lo pueden descargar ya en el chat. También el doctor Madrigal nos apoyó en compartir el link corto para el libro. Ahí también lo pueden ver. Yo compartí el link largo, pero tienen los dos. José Antonio Serrano, hablaron de los drives a directa. Para estos equipos, ¿qué es lo que recomiendan para evitar la distorsión que generan? Ok, los drives de directa al final van a ser, lo más seguro es que sean dos soluciones, porque sí demanda una potencia reactiva muy alta, y ahí vamos a poner un banco de rechazo, pero también se va a poner un filtro activo porque generan muy altas armónicas quinta y séptima. Entonces, ahorita tenemos un caso en donde el factor de potencia está como en .2, muy bajo, con una demanda como de 500 kbr. Entonces, ahí atacas una solución, pero las armónicas son muy altas también, 500 amperes. Entonces, ahí ponemos una solución de filtro pasivo con un filtro activo, uno para las armónicas, otro para factor de potencia. Sí, los DAIs de directa son muy especiales, muy particulares, más que los de alterna. Y estos se usan cuando el motor normalmente gira a velocidades muy bajas, pero requiere un alto torque para el tipo de material que está moviendo es pesado, se pone un drive de directa. Ok, Welling Benito Pérez Pacheco dice, buenos días y excelente plática. De este tema de armónicos, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué consideraciones técnicas debemos tomar en cuenta para el diseño de una instalación eléctrica para un centro de datos, como por ejemplo, considerar algún tipo o marca de transformador, tablero, etcétera? No sé si Miguel quieras. Sí, bueno, sin hablar de marcas, pero regresamos a lo mismo. Muchas de las cargas que vemos, aunque los centros de datos son grandes, tenemos clientes que son colocations, que son áreas donde rentan espacio para centro de datos de otras empresas. Eh, las cargas sigue siendo la mayoría de ellos, o muchos de ellos son monofásicos, que están reflejando la tercera armónica. Por eso es la solución muchas veces es a través de los PDMs, pero los PDMs que tengan el factor K20. Con eso se resuelve. Si aparte de eso, porque ya en cada área tienes un PDM que está alimentando esa área, ahí contiene las armónicas de esa área. Y lo mismo en varias áreas del mismo centro de datos. Ya si hacia atrás ves otras armónicas, la quinta, la séptima, la 11, la 11, la 13, entonces ya estaríamos hablando de los filtros que está hablando Pablo. A lo mejor un filtro activo o algo más especializado para cargas trifásicas. Ok. Am, ¿Cuál armónica es más dañina en un sistema? Gilberto Guerrero. Pues la armónica más típica es la que tiene la mayor magnitud. Digo, la armónica más dañina es la armónica que tenga el amperaje más alto. Entonces, normalmente es la quinta en sistemas trifásicos, y es la que vas a encontrar más alta en amperaje. Después sigue la séptima, pero ahí se reduce un poco el amperaje, como a la mitad. Después la onceava y después la treceava. Si tienes sistemas monofásicos, vas a encontrar primero la tercera, pero a veces la quinta es más alta que la tercera. Entonces, este, yo creo que o sea, la tercera y la quinta son las más altas en magnitud normalmente, ya posteriormente la séptima. Ujú. Entonces, cuando filtras, siempre normalmente tratas de atacar tercera, quinta y séptima, al menos que estés hablando de una cerera, y ya ahí se vuelve más complicado todo, ¿no? Pero fuera de una cerera o un sistema de soldadura, por ejemplo, en sistemas automotrices, en las subestaciones donde están los robots que están soldando, ahí tenemos inclusive segunda armónica. Ahí es una solución mucho más compleja, ¿no? Entonces, pero fuera de ahí, tercera y quinta es la más importante. Y conforme va aumentando el número de la armónica, como dice Pablo, la 11, la 13, la 15, etcétera, entre más grande el número de la armónica, menos afectación de armónicas vas a tener.
Muy bien. Y Álvaro Sánchez dice, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta si el sistema se alimenta desde generador exclusivamente? Creo que ya habían preguntado eso, ¿no? La consideración es hacer el estudio como si fuera un CFE y verificar que el voltaje llegue bien y en base a eso dimensionar la solución. Ok. Walter Reynoso tiene un comentario. Pablo y Miguel, buenos días. Me encantó este y para que sepas, muy claro los ejemplos que expresaron y se nota la experiencia de ambos en estos temas. Antonio Alvarado agradece la invitación, excelente la información que comparten y bueno, está interesado en los servicios que ofrecen. La IPA, en este caso también les acabo de compartir por el chat la consulta técnica, el QR, donde nos pueden agendar la llamada para la consulta técnica y los enlazamos con el especialista. Y pues prácticamente serían todas las preguntas y o comentarios. Se respondieron todas. Perfecto. Pues Y muchas gracias, gracias a todos, gracias a Pablo, muchísimas gracias, excelente participación y como dijimos, el tema y el conocimiento que tienes, Pablo, en la parte teórica, pero también el hecho de que estás ahí metido entre los fierros nos enriquece mucho este tipo de pláticas. Muchas gracias, Pablo. Sí, gracias a ustedes. Una disculpa ahí por el internet del hotel, pero pues bueno, aquí nos conectamos con el celular. Pero encantado de platicar aquí experiencias en diferentes tipos de industrias. Depende de dónde vivas, pues es el tipo de industria que te topas. Y bueno, pues cada solución ha sido así un traje a la medida y una experiencia adquirida con años, muy padre. Y encantado de compartirlas con todos aquí. Gracias, Pablo. Y muchas gracias, Carla, por todo lo que haces, ¿eh? sí, no, gracias a ustedes. Y bueno, simplemente no se pierdan el próximo y para que sepas en junio, el último viernes de junio, y el tema será sobre tensiones transitorias con el maestro también Juan Carlos Díaz de Panamá. Entonces, pues nos vemos en la próxima. Gracias Gracias. a todos. Hasta luego.